Ahora bien, es posible que usted desee que aparezca una lista de capas que no necesariamente puede expresarse en términos de filtros, es decir, que no tengan elementos en común, de modo tal que no pueda yo crear un filtro que las muestre. Para eso podemos, en vez de crear un filtro de capas, crear un grupo de capas. De nueva cuenta voy a abrir el administrador, voy a pulsar el botón que me permite crear grupos. A este grupo le voy a dar el nombre de varios. Después voy a mostrar toda la lista, todas las capas existentes, y voy a arrastrar hacia el grupo aquellas capas que quiero formen parte de él. Vamos a poner 4 capas, seleccionándolas al azar. Al pulsar el grupo, observe cómo es que aparecen solo aquellas capas que arrastré hacia el nombre de grupo, y al pulsar aceptar son las únicas que veremos en la lista, además de la capa activa. Observe cómo es que ya no aparece lo que era la capa activa. Lo mismo ocurre con el panel de capas del centro de controles, en donde muestra ahora las capas que definí como grupo y elimina el resto. Ahora bien, el panel de capas del centro de controles tiene una sección que se puede extender con este icono, en donde también aparecen los nombres de grupos, así como los nombres de filtros. Observe que aquí podría yo ir al filtro rojos, y de nueva cuenta aparecerían ahora en la lista, además de la capa activa. Si cambio a otra capa activa, la capa activa anterior desaparece, y lo que prevalece ahora es el filtro de capas que le di el nombre de rojos. Y puedo finalmente volver a presentar todas las capas del dibujo. Supongamos ahora otra circunstancia de trabajo común. Supongamos que de esta capa voy a bloquear los objetos para que no puedan ser editados. A su vez voy a desactivar algunas capas, y finalmente voy a aplicar un filtro de capas que me muestre el grupo varios que creamos hace unos momentos. Si por alguna circunstancia usted deseara el día de mañana volver a esta configuración especial de capas, es decir, algunas bloqueadas, otras desactivadas, otro grupo filtrado con una lista en particular, etcétera, pero que no recordara exactamente cuál fue la combinación que acabamos de hacer, entonces usted puede crear un pequeño archivo en donde se guarda esta configuración, todos estos parámetros, para que pueda volver a ellos rápidamente. Esto es lo que se conoce como estados de capa, y se crea desde el administrador de propiedades con este botón, lo cual, como suele ocurrir, abre un cuadro de diálogo en donde simplemente definimos el nombre que le vamos a dar a esta combinación de capas. Creada para efectos de ejemplo. Aceptar. El día de mañana, al activar usted este estado de capas, se volvería a crear en su área de trabajo la lista con el filtro aplicado, se volverían a bloquear las capas que bloqueé hace un momento y que acabo de grabar con este estado de capas, etcétera. Una característica muy interesante de AutoCAD es la conversión de capas. Este proceso homogeneiza las capas de un dibujo a las capas de otro, o de un archivo con los estándares de capas. En otras palabras, si recibe un dibujo de otra persona con estándares de capas distintos al suyo, simplemente puede convertir esas capas a las que sean equivalentes en sus dibujos. Por ejemplo, las de muros con la capa que contenga muros en los suyos, la de instalaciones con la capa que usted haya definido para las mismas, etcétera.
Al convertir las capas, estas no solo cambiarán de nombre, también adquirirán las propiedades que usted les haya asignado. Otra ventaja de este mismo cuadro de diálogo es que permite distinguir claramente todas aquellas capas que no estén referenciadas en el dibujo, es decir, que no contengan objetos y que por tanto no estén siendo utilizadas, lo cual no es nada improbable en dibujos que van creciendo paulatinamente en complejidad. Para abrir el conversor de capas, vamos a utilizar el menú Herramientas, Normas de CAD, Conversor de capas, lo cual abre un cuadro de diálogo en donde se ven las capas del dibujo actual y podemos cargar el dibujo que nos va a servir como modelo o como esquema de capas. Vamos a elegir el archivo y después, para convertir las capas del dibujo actual al modelo que nosotros deseamos generar, escogemos una capa de cada lado y pulsamos el botón mapa. En el panel inferior se van viendo el nombre que va a adquirir la capa que he seleccionado y los cambios que se van a generar con la conversión de capas. Este proceso entonces me permite normalizar el uso de las capas cuando los dibujos tienen distinto origen, y en realidad no hay mucho más que añadir al respecto. Yo puedo, por supuesto, ir añadiendo capas adicionales hasta convertirlas todas. Observe que conforme voy añadiendo capas de la izquierda, que son las que se van a convertir, estas van desapareciendo de la lista, dejando solo aquellas que falta por referenciar en el dibujo esquema. El proceso concluye con el botón convertir, lo que estandarizaría las capas del dibujo actual a las del dibujo modelo. Finalmente, en el menú Formato tenemos un submenú que se llama Herramientas de capa, con una serie de opciones que sirven para trabajar con capas y cuyo uso ha sido de alguna manera ya visto aquí. Usted en el libro podrá encontrar una definición precisa de cada una de estas opciones de menú, aunque podríamos revisar rápidamente las que nos parecen más importantes. Por ejemplo, la opción Recorrer las capas abre un cuadro de diálogo en donde nosotros podemos ir haciendo clic en las diversas capas y en el dibujo desaparecerán las que no pertenecen a esa capa señalada, lo cual, como su nombre lo indica, permitiría ir recorriendo las capas y sus objetos. Por su parte, la opción Aislar capas desactiva todas las capas excepto la del objeto que es seleccionado, como en este caso. Esta opción tiene por supuesto una opción que revierte el efecto anterior, desaislando las capas. Finalmente, la opción Fusionar capas traslada los objetos de una capa inicial a otra y elimina la primera capa.